Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día. Y bueno, para ello, pues vamos a recordar lo que pues, comenzamos a revisar la clase pasada. Hemos introducido una nueva cantidad física, un nuevo concepto físico, conocido como trabajo mecánico. Y comentamos en un inicio que el trabajo mecánico es el producto escalar entre el vector fuerza, fuerza total, fuerza neta, fuerza resultante, y el vector desplazamiento. Eh, con ello, entonces, estamos concluyendo que el trabajo mecánico va a ser un número real. Y un número real que puede tener signo. Puede tener signo positivo, puede tener un signo negativo, o incluso también puede ser cero. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, del ángulo que se esté formando entre ese vector fuerza total y el vector desplazamiento. Eso lo ejemplificamos recordando cuál es el signo de la función coseno según el ángulo que estemos considerando. Si hablamos de un ángulo agudo, el coseno de ese ángulo tendrá un signo positivo y por lo tanto, debido a esta expresión, el trabajo mecánico también será positivo. Si el ángulo en cuestión es un ángulo obtuso, entonces el coseno de dicho ángulo será negativo y por lo tanto el trabajo mecánico también lo será. Pero si el ángulo vale 90 grados o 270 grados, el coseno de dicho ángulo se anula, es cero, y por lo tanto el trabajo mecánico también será cero. Entonces, esto ya nos permitió a nosotros, en unos ejemplos que también comentamos la clase pasada, poder caracterizar el signo del trabajo mecánico dependiendo de si la fuerza total o fuerza neta que es aplicada a un objeto tiene una componente en la misma dirección que el vector desplazamiento o si tiene esa componente en la dirección opuesta al vector desplazamiento o si sucede no tiene ninguna componente a lo largo del vector desplazamiento. Entonces, dependiendo de qué suceda, ustedes podrán identificar si el trabajo mecánico tendrá un signo positivo, negativo o simplemente será cero. Bueno, eh, otra idea que igualmente mencionamos es qué ocurre si sobre un conjunto de partículas o sobre una partícula se le aplican varias fuerzas. Bueno, definimos entonces el concepto de trabajo mecánico total como la suma de todos los trabajos mecánicos individuales debidos a cada una de esas fuerzas que están siendo aplicadas. Y comentamos que habría dos formas de calcular dicho trabajo mecánico total. Como lo mencioné, como la suma de todos esos trabajos individuales, o bien, utilizando el principio de superposición, encontramos primero la fuerza resultante y esa fuerza resultante se multiplica de manera escalar con el vector desplazamiento. Así que cualquiera de las dos formas que ustedes gusten utilizar son válidas para encontrar el trabajo mecánico total o trabajo mecánico neto. Y en la última parte de la clase pasada comentamos que no va a ser coincidencia que cuando el trabajo mecánico tenga un signo positivo, tengamos como resultado un aumento en la velocidad de una partícula que se esté moviendo. O bien, si el trabajo mecánico es negativo, notemos un decremento en la velocidad. O si el trabajo mecánico es cero, la velocidad no cambia. Entonces, eh, a esa relación que vamos a encontrar se le conoce como el teorema trabajo-energía. Y para llegar a esa relación, comentamos la siguiente situación. Hemos considerado hasta ahora un caso en el que una partícula se va a estar moviendo de un punto A a un punto B.
Pero para ello se va a utilizar una fuerza que no es constante, que va a depender de la posición. Y entonces, como esta fuerza va a depender de la posición, sería, eh, por decirlo de algún modo, un poco incorrecto considerar el vector de desplazamiento desde A hasta B, desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Por qué? Porque al cambiar la fuerza en cada punto en el recorrido, perdemos información. Si tomamos el desplazamiento de A a B, perdemos información acerca del comportamiento real de esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo más pertinente por hacer? Pues elegir desplazamientos muy pequeños. De hecho, infinitesimalmente pequeños. Aquí tenemos un diferencial R1, diferencial R3, por ejemplo, R5, R13 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de esos desplazamientos son muy pequeños. Les ponía el ejemplo de considerar un desplazamiento total de 1 metro y elegimos para empezar desplazamientos de 1 centímetro o incluso más pequeños, de 1 milímetro. Entonces, habíamos comentado que al hacer los desplazamientos cada vez más pequeños, ganamos información en cuanto al comportamiento de la fuerza aplicada. Pero el precio a pagar es que tenemos que hacer una suma con muchos más términos. Ya no 100, en el caso de desplazamientos de 1 centímetro, sino 1000, en el caso de desplazamientos de 1 milímetro. Bueno, entonces, ese concepto o esta idea de considerar desplazamientos infinitesimalmente pequeños nos lleva a el concepto de integral. Entonces, en una versión más general, el trabajo mecánico se calcula como la integral definida del producto escalar del vector fuerza con un vector de desplazamiento infinitesimal, un dr, como ven aquí. ¿De acuerdo? Va a estar esta integral definida porque el punto 1 que aquí estamos indicando es el punto inicial del cual partimos, que en el problema pasado sería el punto A. Y el límite superior en esta integral va a ser el punto final al cual queremos llegar, que sería el punto B en esta situación. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo que vimos la clase pasada. No, profe. ¿Ok? No. Vale, entonces, ¿cómo resolvemos esa integral? Les había comentado que ese tipo de problemas o una integral con estas características y esa estructura, ustedes lo abordarán con mayor profundidad en su curso de cálculo vectorial. Sin embargo, aquí lo vamos a utilizar para justamente encontrar esa relación entre el trabajo mecánico y su signo y esos cambios en la velocidad que hemos mencionado y que van a ocurrir. Bueno, entonces, para resolver esta integral, vamos a recordar lo siguiente. Aquí yo estoy ejemplificando una pequeña sección del recorrido total. Es decir, piensen ustedes que estoy quedándome con esta parte. Tomo esta sección y la analizo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este pequeño trozo del recorrido total? Bueno, en esa parte del recorrido, vean lo que está sucediendo. Tenemos aquí la línea de color blanco que representa el camino que va a seguir la partícula. La partícula en esta posición, que aquí estoy notando con el apuntador, va a experimentar una fuerza F que apunta en la dirección del vector de color rojo. Pero esta fuerza sabemos que va a tener, o la podemos descomponer en una componente paralela al desplazamiento y en una componente perpendicular al desplazamiento.
El desplazamiento aquí infinitesimal es el vector en color amarillo. Es el DRI. Entonces, este vector fuerza, vean, se descompone en una parte, esta línea, que remarco aquí en color azul, que es la componente que es paralela al vector de desplazamiento. Y en otra componente, aquí marco en color verde, que vean, es ortogonal al vector de desplazamiento. Por eso lo marqué aquí como F perpendicular. ¿Cuál de estas dos sí contribuye al trabajo mecánico? ¿La marcada en color azul o la de color verde? La azul. Es correcto. La componente de color azul, la que es paralela al desplazamiento, sí nos va a dar información del trabajo mecánico. La otra componente, la que es perpendicular, habíamos comentado que en esa situación el trabajo mecánico, aquí estaba, sería 0. Entonces no nos da información. Esa componente, aunque va a estar presente, a la hora de calcular el trabajo mecánico, pues nos contribuye con un 0. Y pues tener ese 0 o quitarlo, pues no cambia nada. Quien sí entonces nos va a dar información es la componente de la fuerza que es paralela al vector de desplazamiento. ¿Vale? Es decir, estamos utilizando la definición del trabajo mecánico aquí dentro de la integral. Perdón, la definición del producto escalar que nos dice A punto B es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Pero en este caso, como hemos tomado en cuenta la componente paralela al desplazamiento, el ángulo que hay entre ellos es 0. Y coseno de 0 es 1. Así que lo podemos quitar aquí sin ningún problema. O sea, ya no lo voy a poner explícitamente. Y por eso lo escribo con solo dos términos. Vean. Claro, aquí cabe aclarar lo siguiente. Aquí no estoy considerando el módulo completo del vector. Solo me estoy quedando con la componente que es paralela al desplazamiento. ¿Vamos bien hasta aquí con estas ideas? Solo es la componente, entonces. No, no el módulo. ¿Perdón? Solo es la componente, ¿verdad? La componente que es paralela al vector de desplazamiento. Esta componente, la de color azul, que es Sí. paralela a la flecha de color amarillo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya nos quitamos de encima entonces la notación del producto escalar y ya tenemos dos cantidades escalares, una función y un diferencial. Ahora, esta función f, pues realmente no la conocemos explícitamente. Aquí yo no les estoy diciendo cuánto vale f como función de la posición, si es una función cuadrática, si es una función lineal o si es alguna otra función. Entonces vamos a resolver este problema de forma general. Así que bueno, ¿cómo le hacemos? Si en este caso no conocemos y de hecho vamos a obtener una relación que sea general, válido para cualquier caso. Bueno, pues vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, en su versión despejada, recuérdenlo, la segunda ley de Newton es la aceleración es proporcional a la fuerza total o fuerza neta aplicada a un objeto entre la masa de ese objeto. Pero si de aquí despejamos, queda que F es igual a M por A. Pero esto es solo un despeje. Y entonces aquí lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar ese despeje que ya habíamos visto anteriormente para seguir avanzando en el cálculo.
Entonces vean lo que acabo de hacer aquí. En el término de color azul, que es la componente de la fuerza paralelo al desplazamiento, lo he sustituido por la masa de la partícula, por la aceleración, o mejor dicho, por la componente de la aceleración que también es paralela al vector desplazamiento. ¿Sí queda claro esto? ¿Por qué también aquí le estoy poniendo estas dos barritas? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, la aceleración, como sabemos, es un vector. Así que, utilizando la segunda ley de Newton, en esta figura que tenemos aquí en la esquina superior izquierda, la aceleración también lo podremos dibujar así. Un vector que tiene la misma dirección que la fuerza que está siendo aplicada. Pero este vector aceleración la podemos descomponer, ¿no? Lo descomponemos en una componente paralela que va a tener la misma dirección que esta flecha de color azul y una componente ortogonal. La que es ortogonal al desplazamiento no nos interesa, de hecho ya la descartamos desde aquí, ya no aparece esa componente perpendicular. Así que con la única que vamos a trabajar es con la componente de la aceleración que también es paralela al desplazamiento. Y es la que tenemos aquí. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a asumir ahora que la masa de la partícula no cambia. ¿De acuerdo? Y esto, pues, realmente no es del todo cierto. Aquí hay varias sutilezas. Consideren, por ejemplo, un avión. Un avión que sale, por ejemplo, de Ciudad de México, del aeropuerto de Ciudad de México, y va a Cancún. Si tomamos en cuenta en este avión la masa del fuselaje, la masa del motor, la masa de los pasajeros, la masa del combustible, y lo comparamos cuando ya aterriza en Cancún, podemos notar que va a haber una variación en la masa, porque quemó combustible. Entonces, y lo mismo sucede con los automóviles. Realmente, si consideramos la masa del combustible como parte de la masa total del vehículo, considerar la masa constante, pues ya no es cierto. Pero para los fines que perseguimos, vamos a pasar por alto esa situación y vamos a asumir que, si bien la masa puede modificarse cuando un objeto se está moviendo, esos cambios son despreciables o son muy pequeños. Así que para fines prácticos podemos argumentar que la masa de ese objeto en movimiento no cambió, se mantuvo constante de ir del punto A al punto B. Así que por eso sale de la integral. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, siguiente paso. Recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Así que esta aceleración es una aceleración instantánea. Esta aceleración instantánea, entonces, la derivada de la velocidad instantánea respecto al tiempo. Bien, entonces llegamos a esta parte del cálculo, a esta ecuación. ¿Cómo podemos seguir avanzando aquí? Porque vean que tenemos varios términos que están ahí hablando de derivación, pero la integral que tenemos que hacer aquí, pues no aparece dentro de esta función. O sea, estamos integrando respecto a una variable R, una variable de posición, una variable que está medida en unidades de longitud. Y lo que tenemos aquí al interior es una cantidad que aparentemente nada tiene que ver con esa cantidad de longitud. Bueno, para poder avanzar en el cálculo, vamos a tener que hacer uso de la llamada regla de la cadena.
La regla de la cadena nos permite hacer este cambio. Nos dice que la derivada de b respecto al tiempo es igual a la derivada de b respecto a la cantidad r. Y esto se multiplica por la derivada de la cantidad r respecto a la variable t. Esta regla ya la han utilizado. No sé si en su curso de cálculo ya la habrán repasado. ¿Sí todos conocen la regla de cadena? Bueno, yo no la conocía, profe. Más o menos, yo la vi en prepa, pero ahorita todavía no la vemos. Ok. La regla de la cadena ustedes la han ocupado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, consideren la función h de x igual a x más 2 al cubo. Si les pido calcular la derivada de esta función, h' de x, ¿cuál es el resultado? ¿O cuál es el desarrollo de esa derivada? Que primero se baje el 3 Ajá. y se deja en lo que está dentro y después se deriva lo que está dentro, 3 pero menos ya. 1. Ok. Entonces va así, ¿no? Sí, y después se Por deriva. la derivada de x más 2. Y después la derivada respecto a x de x más 2. Bueno, pues esto es la regla de la cadena. Vean. Este primer término, viene a ser ese primer factor. Y este término viene a ser el segundo. La regla de la cadena es una herramienta que se utiliza para derivar composición de funciones. ¿Sí recuerdan lo que es una composición? Se denota así. Es cuando una función se evalúa en otra función. Y es lo que está sucediendo aquí. Vean, aquí h de x está compuesta por dos funciones. La primera es una x cúbica, compuesta con una función x más 2. ¿Sí lo notan? H de x es la composición de x cúbica con x más 2. Entonces, cuando se deriva una composición de funciones, lo que se hace es aplicar la regla de la cadena. Toman, digamos, aplican la regla de derivación para la x cúbica. Por eso bajaron el 3. Y al exponente le restaron un 1. Por eso quedó un 2 aquí. Y el x más 2, pues no le hicieron nada. Queda ahí, intacto. Pero después se multiplica por la derivada de la función que está aquí adentro, que es este paso. Y es justamente lo que se hizo aquí. La derivada de la velocidad respecto al tiempo, aquí estamos asumiendo que la velocidad es una función de la posición, que a su vez es una función del tiempo. Es decir, estamos haciendo composición de B con R. Por eso estamos aplicando la regla de cadena. La derivada de B respecto a R, derivada de B respecto a R, y después la multiplicamos por la derivada de R por respecto a T.
¿Cómo vamos con esta parte? ¿Queda claro entonces cómo estamos ocupando aquí la regla de la cadena? Creo que sí, profe. ¿Ok? Vale. Ahora, derivada de R respecto a T, ¿quién es? La derivada de la posición respecto al tiempo, ¿qué es? ¿Qué cantidad física es esta? Derivada de la velocidad respecto al tiempo. Perdón, derivada de la posición respecto al tiempo. Una es aceleración y otra es velocidad. Aquí, como estamos trabajando la derivada de la posición respecto al tiempo, es la velocidad. Así que hacemos esa sustitución. Este factor, o este término, mejor dicho, lo sustituimos por por la velocidad. Instantánea, evidentemente. Y esta derivada de la velocidad respecto a R, pues la dejamos ahí intacto, ¿no? No le hacemos nada. No tiene un nombre específico, así que pues simplemente lo pasamos, ¿no? Sin ningún cambio. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esto, es decir, aplicando la regla de la cadena, hemos logrado reescribir esta derivada que está aquí en color azul a esto que está aquí escrito. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es sustituir eso que hemos ya obtenido en este sitio. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a ver a qué nos lleva esto. Y eso es lo que estaría sucediendo. Vean. El trabajo mecánico es igual a la integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de B por derivada de B respecto a R por diferencial de R. La M pues ya no forma parte de la integral porque la asumimos pues en principio como constante. Bueno, siguiente paso. Podemos omitir estos dos diferenciales. Y entonces lo que nos queda por integrar es esta función. Esta función ya es más fácil de resolver. De hecho, pueden ustedes utilizar el método de integración de la forma x a la n diferencial de x. Tiene exactamente la misma estructura, donde el exponente aquí pues es 1. Eso da como resultado lo que tenemos en la siguiente línea, o en la siguiente igualdad. Esta integral queda b cuadrada sobre 2 evaluado desde un punto 1 hasta un punto 2. Cuando evaluamos esto, aquí estamos diciendo que la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado entre 2, bueno, que es esto mismo, menos la velocidad de la partícula o del sistema de partículas, pero ahora evaluada en el punto 1, en el límite inferior. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? Ah, profe. Bien, entonces lo que tenemos ahora es una nueva cantidad física. Vamos a nombrar a m por b al cuadrado entre 2 como la llamada energía cinética. Entonces vean lo que está sucediendo aquí. Si m por el cuadrado del módulo de la velocidad de la partícula entre 2 se le conoce como energía cinética, entonces aquí tenemos
la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, tenemos la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Y esto se puede reescribir simplemente como una variación o un cambio. La energía cinética es una cantidad también escalar relacionada con el estado de movimiento de la partícula. Cuando una partícula tiene una cierta velocidad, tiene asociada entonces una determinada energía cinética. ¿Cómo se determina esa energía cinética? Pues tomando el cuadrado del módulo de la velocidad, se divide entre 2 y se multiplica por el valor de la masa de ese vehículo o de esa partícula. Si una partícula está en reposo, entonces se dice que tiene energía cinética 0. No se está moviendo. ¿Qué estamos concluyendo entonces aquí? Bien, comparemos el extremo derecho con el extremo izquierdo. El trabajo mecánico, si omitimos todo esto, el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. A energía cinética en el punto 2 menos energía cinética en el punto 1. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Yo nada más, ¿cómo llegó el valor de K es igual a la masa por la velocidad del cuadrado sobre? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta o el comentario. En el valor de K, ¿cómo llegó ahí? Ajá. Así se define. Ah, bueno. Así definimos la energía cinética, como el producto de la masa de la partícula por un medio por el cuadrado del módulo de la velocidad de dicha partícula. A ese producto le vamos a nombrar como energía cinética. Está bien, gracias. ¿Sí, nada? ¿Vale? Entonces, Profe, ¿sí? entonces el trabajo, porque bueno, ahí al principio tiene la W, el trabajo es igual a la resta de la energía cinética 2 menos la 1. Así es. Ok. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos encontrando. El trabajo mecánico es igual a la variación o al cambio. Recuerden que este delta mayúscula representa cambio, ¿no? O modificación o variación. Entonces, trabajo mecánico es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, poniendo esto en palabras, para que esto quede, digamos, en un mensaje claro, estamos diciendo esto, o estamos encontrando el siguiente resultado. Vamos a nombrar, como mencionaba, a la cantidad K mayúscula como un medio de la masa por velocidad al cuadrado y será nombrada como energía cinética. Entonces, lo que hemos demostrado mediante este procedimiento de integración es justamente el teorema trabajo-energía. Eso que hemos encontrado se conoce como teorema trabajo-energía y dice esto. El trabajo mecánico total efectuado por una fuerza neta sobre una partícula o sobre un sistema de partículas será igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Mucho cuidado en no confundirse. No estamos diciendo que W sea igual a energía cinética. Eso está mal. Estamos diciendo que el trabajo mecánico es igual a la variación o al cambio en la energía cinética. ¿Sí es clara esta diferencia? ¿Esta distinción? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Y esto qué significado tiene? O sea, ¿qué implicaciones tiene?
tener este resultado? Bueno, pues podemos concluir entonces que el trabajo mecánico está representando una transferencia de energía. Por esa razón el trabajo mecánico puede tener signo. La interpretación correcta del trabajo mecánico es verlo como transferencia de energía del exterior, por ejemplo, a un sistema, a un conjunto de partículas. Entonces, decimos lo siguiente. Si el trabajo mecánico resulta ser positivo, quiere decir que se ha transferido energía al sistema. Por eso la energía cinética va a aumentar. Es decir, la velocidad de la partícula se va a incrementar. Vean, el trabajo mecánico es igual a la variación de energía cinética. Entonces es KF o KA2 menos K1 o K inicial, como gusten ustedes identificarlo. Pero esto estamos tomando el caso en que es positivo, es decir, el trabajo mecánico es positivo. Pero para que esta resta que tenemos aquí sea positiva, ¿cómo tienen que ser estos dos? ¿Quién tiene que ser mayor o quién tiene que ser menor? ¿Cómo se compara KF con KI? KF tiene que ser mayor que KI, ¿no? Exacto. Es lo que tiene que pasar, ¿de acuerdo? Para que esta resta sea positiva. La energía cinética tiene que ser, la energía cinética final, o en el punto 2, tiene que ser mayor que la energía cinética en el punto 1 o punto inicial. Pero ¿eso qué significa también? Que la velocidad de la partícula en el punto 2 tiene que ser mayor a la velocidad de la partícula en el punto 1 o punto inicial. Y si recordamos, es justamente lo que pasó en el escenario A. Vean, cuando el trabajo mecánico fue positivo, la velocidad de la partícula se incrementó. En la posición X0 llevaba, por decir un ejemplo, 5 metros por segundo. Pero como se efectuó trabajo mecánico positivo, es decir, se le transfirió energía a la partícula, entonces su velocidad en el punto X1 se vio incrementada. Por decir algún ejemplo, 20 metros por segundo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Este es el mensaje que nos está dando el teorema trabajo-energía. Si vamos bien con esta idea entonces, con el inciso A, si el trabajo mecánico es positivo, es porque hubo una transferencia de energía hacia el sistema. Es decir, la partícula incrementa su energía cinética, es decir, su velocidad aumenta. Sí, profe, se entiende. Ok, vale, bien. El siguiente caso nos habla de cuando el trabajo mecánico es negativo. Cuando el trabajo mecánico tiene un signo negativo, quiere decir que se tomó energía del sistema y se le traspasó a otro lugar. Transferimos energía desde el sistema. Entonces, tomando nuevamente este ejemplo, W es igual al cambio en la energía cinética, es decir, KF menos KI. Pero si este trabajo mecánico tiene signo negativo, ¿qué podemos decir acerca de KF y KI? Que KF es menor que KI. KF es menor que KI, es Y correcto. lo mismo con la velocidad, ¿no? La velocidad final va a ser menor que la inicial. Así es. Por lo tanto, la velocidad final será menor que la velocidad inicial. Es decir, que la partícula ve afectada su velocidad. Se le resta energía, le quitamos energía.
Por lo tanto, su velocidad va a ir decreciendo. Y es lo mismo que sucedió en la imagen o en la escena B que aquí les puse. Aquí se efectuó un trabajo mecánico negativo. Y por esta razón, vemos que la velocidad de la partícula, al pasar del punto x0 al punto x1, se vio disminuida. Si tiene una velocidad de 10 metros por segundo, cuando estaba en x0, se le aplica esta fuerza, es decir, se le genera un trabajo mecánico negativo. Entonces, cuando pasa en x1, su velocidad puede ser ahora de 2 metros por segundo, mucho menor a la que tenía al inicio. Es decir, entonces, que se le quitó energía. Hubo una transferencia de energía desde el sistema. Hasta aquí, preguntas, comentarios. No, profe. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el teorema trabajo-energía. Ahora en la parte de trabajo mecánico negativo. De hecho, esto a mí me gusta planteárselos a los alumnos como una analogía con una cuenta bancaria. Lo podemos pensar de esa manera. Ustedes inician su día, por ejemplo, si realizan algún tipo de ahorro, con una cierta cantidad de dinero en sus bolsillos. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy representando energía cinética como función del tiempo. Entonces, en un tiempo inicial, al inicio de la semana, por ejemplo, en esta analogía financiera, ustedes disponen de un cierto capital. Es decir, tienen una energía cinética inicial o saldo inicial con un cierto valor. Pero a lo largo de ese día se recibe una transferencia. Es decir, se gana energía, se realiza un trabajo mecánico positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el saldo? Pues va a sufrir un incremento. Es decir, que en un instante posterior, cuando volvamos a checar, ¿no?, en la cuenta bancaria o en sus ahorros, cuánto dinero tienen ahora, pues verán que hay un aumento. Entonces, cuentan con un nuevo saldo, una nueva energía cinética. Entonces, como se recibió un depósito, o sea, se ganó energía en este caso, es por esa razón que la velocidad o la energía cinética se ve incrementada. ¿Vale? Eso es lo que estaría pasando con un trabajo mecánico positivo. Profe, ¿Sí? esa flecha que apunta hacia abajo, ¿qué significa? Que se está recibiendo una transferencia. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ahora, en la escena o en la figura de la derecha, nuevamente tenemos energía cinética versus el tiempo. Entonces, de nueva cuenta, inician ustedes el día con alguna determinada cantidad en su bolsillo, una cantidad de dinero, o desde el punto de vista de energía, un sistema de partículas tiene al inicio una determinada energía cinética. Se le aplica un trabajo a este sistema y ese trabajo tiene un signo negativo. O desde el punto de vista de esta analogía bancaria, ustedes en su cuenta se les hace tienen ustedes que pagar algo, ¿no? Entonces dan dinero, tienen una salida de dinero. Entonces, en un instante posterior, cuando se mide la energía que queda o bien el saldo que tienen en la cuenta, pues podrán notar entonces que el valor ha disminuido. Porque una transferencia de energía o de saldo hacia afuera del sistema.
¿De acuerdo? Y esa es entonces la manera en que uno podría pensar qué es lo que está ocurriendo con el teorema trabajo-energía. Si se le inyecta si se le inyecta energía al sistema, es decir, se le realiza un trabajo mecánico positivo, la energía aumenta, la energía cinética aumenta. Por el contrario, si se le aplica un trabajo mecánico negativo, es decir, se le extrae energía al sistema, pues entonces se va a quedar con menor energía cinética. Hasta aquí, ¿cómo vamos entonces con esta parte? ¿Queda claro lo que nos dice entonces el teorema trabajo-energía? Sí, hasta aquí sí, profe. Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, pues esto es esencialmente lo que involucra ver el trabajo mecánico. Tanto de la definición como un producto escalar, como con la definición de verlo como una integral de un producto escalar, hasta llegar al llamado teorema trabajo-energía. Entonces, ya no es verlo como una coincidencia, esos tres casos, y los cambios en la velocidad, sino que, como vemos, es simplemente una consecuencia de cómo se está aplicando la fuerza y si debido a esta fuerza se le está dando o restando energía cinética a la partícula. Ese es el efecto que va a tener la fuerza también. Claro, todo eso está relacionado con la aceleración. De hecho, pues en el cálculo así lo incluimos, ¿no? En esta parte de la integral ocupamos la segunda ley de Newton que nos habla de una aceleración. Así que aquí muy escondido dentro del teorema trabajo-energía está el hecho de que una fuerza, cuando se le aplica a una partícula, o bien la va a acelerar, por lo tanto ganará velocidad, o la va a ir frenando. Es decir, va a provocar que la partícula vaya perdiendo velocidad. Pero nótese que ahora la descripción ya no es utilizando vectores, como lo decíamos en dinámica, que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ver cuáles son las fuerzas que están involucradas, aplicar la segunda ley de Newton, encontrar la aceleración y demás. No, aquí basta con saber cuál es el signo del trabajo mecánico para concluir si la partícula ganará velocidad, perderá velocidad o bien no sufrirá ningún cambio, en el caso en el que el trabajo mecánico sea cero. Bueno, vamos a ver entonces unos primeros ejemplos para poner en práctica lo que hemos revisado hasta ahora. Bien, entonces tenemos aquí un problema donde nos hablan de dos fuerzas. Una fuerza F1, cuyas componentes son 1.5 newtons I menos 0.8 newtons J más 0.7 newtons K. Una segunda fuerza con componentes menos 0.7 newtons I y más 12 newtons, 1.2, perdón, newtons J. Estas dos fuerzas se aplican a un objeto que está en movimiento y que tiene una masa de 0.2 kilogramos. Nos dicen que el vector de desplazamiento producido por estas dos fuerzas cuando se aplican, claro, a este objeto, es con componentes 8 metros y 6 metros J y 5 metros K. Con esta información nos preguntan cuál es el trabajo efectuado por las dos fuerzas. Antes de proceder a hacer algún cálculo, ¿es clara la información, toda la información que el problema está mencionando? ¿Sabemos a qué se refiere cada cosa que el problema describe? Creo que sí, es como el ejemplo que nos había puesto de que había varias fuerzas jalando, ¿no? Así es, en este caso son dos fuerzas que están actuando sobre un mismo objeto.
Y pues el último vector es lo que se mueve, ¿no? El Bueno, se vector D, desplaza. sí, es el vector de desplazamiento. Nos está diciendo en qué dirección se va a desplazar este objeto cuando se le aplican esas dos fuerzas, F1 y F2. Pues sí está claro, profe. Bien, entonces, si esto queda claro, o sea, la información del problema queda claro, entonces, ¿cómo le podemos hacer para determinar lo que nos están pidiendo aquí? Que es el trabajo efectuado por estas dos fuerzas. Pues podríamos hacerlo de que cada fuerza la multiplicamos por el desplazamiento, ¿no? Para encontrar el trabajo efectuado en cada fuerza y sumar perdón, para encontrar el trabajo efectuado en cada fuerza y después sumarlo, ¿no? Ok, se puede hacer de esa manera. Es decir, aquí como tenemos un conjunto, bueno, una pareja de dos fuerzas que están siendo aplicadas, tenemos que hablar del trabajo mecánico total o trabajo mecánico neto, el cual se puede calcular como la suma de los trabajos mecánicos individuales efectuados por cada fuerza aplicada. Aquí F1, perdón, W1 es, bueno, antes de ello. ¿Cómo calculamos el primer trabajo? Debido a la fuerza F1. Se multiplica, se multiplica bueno, el vector F1 Ok. por D, ¿no? Bueno, el vector D. Ok. ¿De qué manera se van a tener que multiplicar? Mm, Me imagino que va a ser producto escalar, ¿no? Para que nos dé un, pues un resultado escalar y al final se puedan sumar. Ok. Vale, entonces el trabajo mecánico se calcula mediante el producto escalar entre el vector fuerza F1 y el vector desplazamiento. Entonces, esta operación les va a dar a ustedes el trabajo mecánico debido a la fuerza 1. Y el siguiente término, el trabajo mecánico con subíndice 2, ¿cómo se va a determinar? Sería más F2 bueno, vector de fuerza 2 más, bueno, por el vector de desplazamiento. ¿De qué manera se van a multiplicar? Igual, ¿no? Escalar. Ok. Pues aquí es importante que cuando se hable del producto entre vectores se especifique el tipo de multiplicación, porque queda muy ambiguo en vectores. Si decimos multiplicamos el vector tal por el cual vector, es muy ambiguo. Es importante siempre especificar si es un producto escalar o un producto vectorial. Bien, ¿cómo ahora se resuelve cada uno de esos dos términos? ¿Cómo se desarrolla el producto escalar de F1 con el vector desplazamiento? Multiplicamos cada una de sus componentes. I por I, J por J y K por K. Ok, muy bien. En el primero, si no me equivoco, es 12I. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ok, claro. Incluso si tienen a la mano su multiplicador de vectores, lo pueden hacer, lo pueden utilizar para agilizar todo.
Bien, ¿cuál es el resultado del primer producto escalar de F1 con el vector D? En 10.7. ¿Qué unidades estamos manejando, perdón? El total me salió 10.7. ¿Pero qué unidades? Bueno, es que lo multiplique así 1.5 y Pues, por 8, me salió 12. bueno, Y creo que el eso es profe lo se refiere multiplicando. a que si es newtons o algo así, ¿no? Sí, las unidades de Newtons por medida. metro, ¿no? Ah, ya. No sé si Nuevamente, sean 10.7 newtons, profe. 10.7. 10.7. No pueden ser newtons porque newton es fuerza. Que es una cantidad vectorial y aquí estamos manejando que habíamos ya dicho que era una cantidad escalar. No Sí, solo sí, es sí. Son newtons por Joule. metro, ¿no? No, no es joule, perdón. Joules, exacto. Ah, bueno, también. No también, es la unidad. Aquí hemos mencionado, ¿no? La unidad de medida es el joule, que se define como un newton metro. Ahora, mucho cuidado, porque más adelante, en la última parte del curso, retomaremos estas mismas unidades, newton por metro. Pero cuando se escriben de forma separada, newton y el metro, estamos hablando de otra cantidad física. Entonces, en este caso es conveniente que el trabajo mecánico no se exprese como el newton separado del metro, sino que se escriban como la unidad joule, para que después no existan confusiones. ¿Ok? Entonces, el primer trabajo mecánico, debido a la fuerza 1, me dicen que tiene un valor de 10.7 joules. Sí, ¿Y cuál es el trabajo mecánico debido a la segunda fuerza? 1.59 joules. 1.59 joules. Ok, 1.59 joules. Y entonces el trabajo mecánico total, ¿cuánto da? $12.29 joules. 12.29. Sí. 29 joules. Ok, 12.29 joules. Ahí está entonces. Ese será entonces el trabajo mecánico total o el trabajo mecánico neto debido a estas dos fuerzas que se están aplicando a lo largo de este desplazamiento. Otra forma de hacerlo, y como van a ver, se obtiene el mismo resultado, es construyendo primero el vector resultante. De hecho, está bien que lo hayan ustedes manejado de esta manera para que veamos con este ejemplo que si construimos primero el vector resultante y después se hace el producto escalar con el vector desplazamiento, llegamos al mismo resultado. Entonces, aquí les estoy mostrando un esquema bastante simple de las dos fuerzas que se están aplicando. Aquí está el vector F1, que bueno, aquí hay una situación a tomar en cuenta, y es que el problema nos habla de vectores en 3 dimensiones. Y pues claramente la pizarra es un plano bidimensional. Entonces es bastante difícil poder representar algo de 3D en algo de 2D.
Entonces, bueno, para tratar de darle ¿cómo se le llama? La sensación de profundidad al esquema, me ha auxiliado de estas líneas punteadas para indicar que, por ejemplo, el vector F1 tiene como componente X una cantidad positiva. Entonces aquí está el eje X positivo. Vean, el eje X positivo. La componente en el eje Y es negativa. Entonces, si aquí está el eje Y positivo, en esta dirección, aquí atrás, tenemos las Y negativas. Y en el eje Z es positiva, entonces sube. Entonces, estas tres líneas estarán ayudando a identificar al vector F1. El vector F2, por su parte, ustedes pueden notar que está en el plano XY. No tiene componente Z. Así que podemos decir que está en el suelo ese vector. Entonces, su componente X es negativa. Entonces, por esa razón aquí está aquí atrás, ¿no? Componente X negativa. Su componente Y es positiva. Aquí está, Y positiva. Entonces, con estas dos líneas punteadas de color azul, podemos visualizar la dirección del vector F2. Y el vector desplazamiento tiene sus tres componentes positivas. Entonces, aquí lo he dibujado. Positivo en X, positivo en y positivo en el eje Z. Entonces, el vector D es esta flecha de color rojo. Bueno, entonces, un procedimiento totalmente análogo al que ustedes hicieron es encontrar primero el vector resultante. Si esta cuenta no está mal hecha, esta sería la forma del vector resultante. 8 newtons en I más 4 newtons en J más 0.7 newtons en K. A ver, verifique por favor si las cuentas están bien hechas. Si esa es la forma correcta del vector resultante. Sí, profe, me da lo mismo. Ok, vale. Bueno, entonces ya tenemos el vector resultante, el vector fuerza total o fuerza neta. Lo siguiente que podemos hacer es, pues ya que lo tenemos, hacer el producto escalar con el vector desplazamiento. Hacer esta cuenta. Lo mismo que ustedes hicieron, pero en lugar de hacerlo dos veces, se hace una única vez con el vector resultante. Se hace la cuenta como ustedes la realizaron, componente X del primer vector con la componente X del segundo, a eso le sumamos el producto de la componente Y del primer vector con la componente Y del segundo, más la componente Z del primer vector por la componente Z del segundo vector. Estas cantidades, que son números reales, se operan, se suman o se restan según el signo que hayan quedado y el resultado que se obtiene es 12.3. Que es la versión redondeada de lo que ustedes encontraron, 12.29 joules. Entonces pueden ver que, pues sí, se está obteniendo la misma cantidad. Redondeada tal vez en esta última igualdad, pero en general es lo mismo. ¿Dudas, comentarios con esta parte entonces, con este primer ejercicio? No, profe. ¿Ok? Vale, bueno, entonces esas dos formas de hacerlo. Vean que cualquiera de las dos que ustedes utilicen tiene que darles el mismo resultado. Si no llegara a suceder así, es porque, pues, tal vez se cometió algún error de signo, algo por ahí, ¿no? Pasó. Que, pues bueno, uno puede llegar a cometer. Pero bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a analizar el resultado que hemos obtenido. Ustedes han obtenido que debido a estas fuerzas, el trabajo mecánico tiene un valor de 12.29 joules. Si aplicamos el teorema trabajo-energía, ¿qué querrá decir esto? Que va a aumentar la velocidad. Que la energía cinética, para empezar, se va a incrementar
Es decir, se le está inyectando energía a esta partícula y por lo tanto la velocidad también se verá incrementada. Es decir, que al inicio del desplazamiento, el objeto pudo haber tenido una cierta velocidad, incluso por ejemplo 0 metros por segundo, es decir, pudo haber partido del reposo, y gracias a estas dos fuerzas que se le están aplicando, después de un cierto tiempo, veremos que esa velocidad que tenía se vio incrementada. ¿Por qué tanto? Bueno, pues va a depender de que tomemos este trabajo mecánico y hagamos las cuentas, porque vean, como vemos aquí, el trabajo mecánico es igual a la diferencia de dos energías cinéticas. Y a su vez la energía cinética depende de la masa. Así que podemos ahí comenzar a hacer juego de, bueno, hacer cálculos para estimar qué tanto aumentó la velocidad. El problema nos dice que la masa es de 0.2 kilogramos. Así que podemos hacer eso. Es decir, consideren que el trabajo mecánico es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Vamos a asumir que la partícula parte del reposo. Es decir, su velocidad inicial fue 0. Entonces su energía cinética también vale 0. Entonces, vemos que esto es igual a 1/2 de la masa de esa pelota o de ese objeto, perdón, por el cuadrado de su velocidad. Y aquí, bueno, lo dejo aquí simplemente indicado el 0. Entonces, ustedes podrían estimar qué tanto va a aumentar su velocidad. Ya saben que este trabajo mecánico vale 12.29 joules. Tienen una masa de 0.2 kilogramos. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad de esta partícula? Gracias a estas dos fuerzas que se le han aplicado. Por eso tendríamos que despejar la velocidad, ¿no? Así es, tienen que hacer esos despejes y bueno, sustituir el valor de esa masa de 0.2 kilogramos. Ajá, sería la raíz cuadrada de 12.29 joules por 2 sobre la masa, ¿no? Es correcto, sí. 12.29 joules por 2 dividido entre la masa que tiene un valor de 0.2 kilogramos. Profe, dijo que era raíz de 12.29 por 2, ¿verdad? Sí, es hacer el despeje de esta ecuación. Entre 0.2 kilogramos, ¿verdad? Sí, la masa tiene un valor de 0.2 kilogramos. Bueno, eso a mí me salió 35.05. No sé si a los demás les dio algo diferente. ¿Ya se extrajo raíz en ese resultado? 11.08.
Metros sobre segundo. Es correcto, es la velocidad con la que esta partícula termina es de 11.08. ¿Qué unidades estaríamos reportando aquí? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo, correcto. Vean que no fue necesario conocer ni el tiempo que tardó en moverse esta partícula, ni qué aceleración se le fue, bueno, experimentó debido a estas dos fuerzas. Y aún así, fuimos capaces de determinar la velocidad final de esta partícula, asumiendo, claro, que partió del reposo. Ya, si no parte del reposo, el problema te dicen. Bueno, aquí el problema tampoco nos pedía determinar la velocidad. Pero si es el caso, les tiene que dar información acerca de qué es lo que está pasando al inicio, si la partícula parte del reposo o si ya lleva una cierta velocidad. Entonces Sí, aquí, profe. al menos con este supuesto de que la partícula parte del reposo, podemos encontrar que la velocidad, una vez que recorre ese vector de desplazamiento, será de 11.8 metros por segundo. Ojo aquí, esto que están encontrando es el módulo de la velocidad. No pierdan de vista esto. Es el módulo del vector velocidad. ¿Dudas, comentarios sobre este problema? No, profe. Ok, vale. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio y el último de este día. Y bueno, el problema comenta lo siguiente. Nos dice que existe una fuerza F con esas componentes, 10 kilonewtons en I, más 9 kilonewtons en J, más 12 kilonewtons en K, que actúa sobre un objeto pequeño con 95 gramos de masa. Si el desplazamiento del objeto es el vector D con componentes 5 metros I más 4 metros J, nos piden encontrar el trabajo realizado por esa fuerza. Y adicional, nos preguntan, ¿cuál es el ángulo entre el vector F y el vector D? La información que el problema menciona es claro para todos. Esa información sobre esta datos no hay duda. Sí, no hay duda, profe. Todo bien. Ok, vale. Entonces, si es así, ¿cómo podemos determinar la primera parte, que es el trabajo realizado por esa fuerza aplicada? Pues como el... Pues otra vez su producto escalar, ¿no? Ok, muy De bien, la fuerza por el desplazamiento. Bueno, los vectores. correcto. Aplicar el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, nuevamente, para darnos una idea de lo que está sucediendo aquí, tenemos esta figura de la situación. El vector fuerza tiene tres componentes, todas positivas. Entonces, tiene componente X positiva, componente Y positiva, componente Z positiva. Y el vector desplazamiento, a su vez, tiene solo dos componentes. De hecho, si lo notan, está en el plano XY. Entonces, el vector D, que está aquí mostrado en color amarillo, pues está, digamos que, totalmente tendido en el suelo. Y el ángulo, que incluso el problema pide también determinar, es este ángulo θ que está marcado aquí en color rojo. Es el ángulo que se está formando entre el vector F y el vector D. Bueno, para determinar la primera parte, como ustedes bien señalaron, lo único que hay que hacer es ocupar el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento.
Bien, ¿y eso cuánto les va a dar? Me dio 86 Joules. joules. 86. Pero la fuerza está en kilonewtons. Ah, sí, Entonces es cierto. serían ah, Ajá, entonces, en la respuesta que se acaba de dar, ¿qué modificación habría que hacer? ¿no le podríamos poner kilojoules? Sí, sí, esa es la versión rápida de la corrección. Lo mismo que se hizo, pero agregando la K de potencia 10 a la 3, ¿no? Sí, Vale, entonces el resultado es, numéricamente sí, 86. Y con las unidades de medida, kilojoules. kilojoules. Entonces, aquí tenemos, aquí hacen falta esos kilonewtons. Entonces aquí agregamos también esos K. Y como resultado tenemos entonces 86 kilojoules. ¿Hasta aquí preguntas sobre esa primera parte? No, profe. Ok, vale. Entonces ya tenemos resuelta la primera pregunta. ¿Cómo resolvemos la segunda? ¿Cuál es el ángulo entre el vector F y el vector D? Nos había dado una fórmula que era que el trabajo es igual a F por eso, por el coseno de teta. Ok, sí, esa es otra manera de calcular el trabajo mecánico. Aquí está. Mm, Donde este ángulo, ¿quién es? El ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia, ¿no? Y el vector de desplazamiento. Ajá. Ok, entonces, Pues ya tenemos ambos componentes, ¿no? La fuerza y la distancia, entonces solo sería despejar ahí al ángulo. ok, ya tienen este resultado, ¿no? O sea, ya acaban de calcular esta parte. Ajá. ¿Qué les hace falta calcular? Su módulo. Exacto, los Ah, ya, módulos. ok, ok. Exacto, Entonces les sería hace sacar el falta módulo de fuerza y distancia. desplazamiento. Es vector desplazamiento. Sí, perdón. O sea, hay que calcular, ya tiene el producto escalar del vector fuerza con el vector desplazamiento, los 86 kilojoules. Lo que tienen que hacer ahora, por otro lado, es calcular los módulos de estos dos vectores. Y ya con ello pueden hacer el despeje de este ángulo. ¿Puedes regresar a la imagen para ver las... El vector fuerza tiene como componentes 10 kilonewtons en I, 9 kilonewtons en J y 12 kilonewtons en K. No sé si el primer... Bueno, creo que el primer módulo es 18.02 del de fuerza. Ok, yo sugeriría para tener un valor más exacto del ángulo, expresar los módulos en términos de raíces. 5 raíz de 13. Ok, 5 raíz de 13, ¿con qué unidades? Kilonewton. Kilonewtons. Kilo... Kilonewtons, porque es el módulo del vector fuerza. Ok, muy bien. Ese sería el módulo del vector fuerza. Y el vector desplazamiento, que tiene como componentes 5 metros I y 4 metros J, Raíz de Raíz de 21. 41 metros. raíz de 41 metros. Ok, muy bien, es correcto. ¿Vale? Aquí, bueno, ese resultado, bueno, aquí faltan las
K. Entonces, este resultado también lo pueden escribir como 5 veces raíz de 13 kilonewtons. ¿Hasta aquí? ¿Todos de acuerdo con los resultados? Sí, profe. Vale, ok. Entonces, ya lo siguiente es ocupar esta información en la ecuación que tenemos aquí arriba, aquí, para despejar el coseno. Y de ahí el ángulo también. Bueno, antes de hacer esa parte, solamente para inspeccionar un poco. De acuerdo al signo del trabajo mecánico, ¿cómo debe ser el ángulo que tenemos que obtener? ¿En qué cuadrante? Agudo, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de ángulo entonces estaríamos tratando? Pues sí, tenía que ser agudo en el primero cuarto Ajá, cuadrante, ¿no? exactamente. Tiene que ser un ángulo agudo para que el trabajo mecánico tenga signo positivo. Entonces, eso es lo que hay que obtener aquí. Un ángulo que esté entre 0 y 90 grados. Si ustedes hacen el cálculo y obtenemos algo que nada tiene que ver con un ángulo agudo, quiere decir que en algún punto del cálculo se cometió un error. Entonces, a ver, hagamos ese cálculo. Eso es lo que habría que hacer, ¿no? Teta es igual al cocoseno del producto escalar de f con d entre el producto de los módulos de estos dos vectores. Ya teníamos que el producto escalar era 86 kilojoules. Acaban de calcular los módulos de los dos vectores. Entonces, ¿cuánto estarían obteniendo? Profe, ¿de dónde salió la raíz de 325? ¿Es el de 5 raíz de 13? Sí. No. Creo que es 41.83, profe. Ok, entonces estamos obteniendo un ángulo que coincide con lo que habíamos esperado, ¿no? Es un ángulo agudo. Y Sí, entre 0 y 90. entonces, bueno, pues numéricamente está acorde a lo que habíamos mencionado. Tiene que ser un ángulo agudo para que el trabajo mecánico tenga que ser positivo. Bien, pues entonces ya tenemos resuelto el problema. Ya conocemos el trabajo mecánico y es más, ¿qué podemos decir acerca del movimiento de ese objeto debido a esa fuerza? Que su velocidad incrementará. Exactamente. Como el trabajo mecánico es positivo, quiere decir que se le hace una aportación, si me permiten usar ese término, una aportación energética al sistema compuesto por esa partícula que el problema menciona. Entonces aumenta su velocidad, aumenta su energía cinética. Y esto, recuérdenlo, se entiende gracias al teorema trabajo-energía, que nos dice que el trabajo mecánico es igual al cambio en la energía cinética. Y adicionalmente, bueno, pues ya encontramos el valor del ángulo que se está formando entre estos dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, noten que lo que comentamos en el apartado de producto escalar, pues aquí lo vamos a estar aplicando constantemente.
Por eso era muy importante que ustedes aprendieran a calcular esa multiplicación entre vectores de forma correcta y que quedara claro que lo que se tiene que obtener en esa multiplicación escalar es justamente una cantidad escalar. ¿Preguntas, comentarios sobre lo comentado el día de hoy en el teorema trabajo-energía o con estos dos últimos ejercicios? No, profe. Ok, vale. Bien, jóvenes, pues bueno, entonces continuaremos la siguiente clase con otros ejercicios para que, bueno, vayamos preparando todo el terreno para pasar posteriormente a hablar de lo que se conoce como la conservación de la energía mecánica. Así que bueno, lo importante aquí es, como recordatorio, es esta relación. Esta relación del el teorema trabajo-energía les va a permitir a ustedes calcular de manera rápida, como fue aquí, las velocidades de una partícula. Solo basta con determinar el trabajo mecánico debido a un conjunto de fuerzas y tomar en cuenta pues el valor de la masa que tenga esa partícula. Bueno, entonces, si no hay alguna otra observación, comentario de su parte, damos por terminada nuestra clase de este día y nos escuchamos el día jueves. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Igualmente.